este video vamos a hablar sobre Jorge Giraldo, un artista urbano de la ciudad de Manizales que se dedica a hacer grafitis y murales por toda la ciudad y que gracias a esto ha podido viajar a distintos países y distintas ciudades de Colombia, en compañía de su esposa con quien también realiza murales. Corrimos con suerte de poder entrevistarlo mientras realizaba uno de sus trabajos y pues este fue el resultado de esa entrevista. Bueno, señor Jorge, como artista reconocido en Manizales, ¿desde qué edad usted empezó en esto, del arte? Bueno, no, pues como desde pequeño mi papá le gustaba mucho como el dibujo y la pintura y mis tíos también y bueno, toda mi familia como que le gustaba mucho la vuelta y me regalaban mucho de como libros y unos videos de Bob Ross, el peludito que pintaba paisajes. Entonces yo me ponía a pintar mucho como en óleo y hacer muchos dibujos, pero entonces los cuadros al óleo siempre me quedaban con una mancha negra gigante porque pues no lograba hacer como lo que más quería, pero sí siempre como ese interés por hacer y hacer y hacer constantemente. Sí. ¿Y usted entró desde joven a una academia? Pues como tenía tantas inquietudes ahí como con la técnica y con aprender a dibujar bien y todo esto, entré cuando estaba en 11 a Bellas Artes a hacer talleres de expresión. Y entonces fue muy chévere porque me encontré con Juan David, que todavía es profesor, y fue chévere aprender como mucho de color con el man, como que fue interesante como todo ese proceso y ya después entrar a la carrera y encontrarme con un montón de cosas que yo no tenía como ni idea, ya a mí simplemente me interesaba como la técnica, dibujar bien. Y entonces ya luego uno encontrarse con Mati Hasey y que le dijera a uno dibujar bien no es dibujar igual a la realidad. Y tener como una cantidad de conceptos y una cantidad de cosas que lo forjaran a uno pues para estar en ese camino fue muy interesante. Pues ha sido muy chévere como todo ese proceso creativo. Cuando usted estaba en el colegio, que a usted le gustaba algún artista en particular o muy empírico, o sea, le gustaba a usted dibujar, hacer... A mí me gustaba Bob Ross. Sí. Yo era fanático de ese, uy, ese man pinta cuadros en media hora, ceros paisajes, brutal, y yo quería ser así. Entonces, como, sí, él era mi ídolo en ese instante, como así pintar así de brutal y de rápido, era como, es más, lo pienso ahora y sí, así como el man, como muy expresivo y lograr cosas inmediatas, es algo interesante que el man lograba. En media hora, sí. Cuando usted entró a la carrera, o sea, después de que usted salió del colegio, usted de una inició la carrera, ¿sí? Sí. Digamos, cuando empezó a ver lo de lo contemporáneo, lo de las vanguardias, que fue como, porque ahí fue como un cambio drástico, porque uno acostumbrarse a algo para... que fue loco porque empezando fue sin mucha técnica y fue muy interesante encontrarme como con Van Gogh, con William Turner. Yo era adicto a William Turner y a estar en la terraza pintando Manizales. Yo hacía muchos paisajes, pero entonces ya cuando entró otro profesor a Bellas Artes, que no voy a mencionar, que no voy a decir el nombre, pues ya como que me bloqueó mucho mi trabajo, porque yo tuve la primera exposición, se llamó, bueno, no me acuerdo cómo se llamó, pero era sobre paisajes. Entonces el man vio la exposición y me dijo como que esos eran cuadros de marquetería, que eso no era arte, que eso prácticamente era basura. Y entonces, algo como muy comercial. Sí, me decía que era comercial, pero sin embargo yo veo esos cuadros hoy en día y no son comerciales. Pues para nada, nadie me compraría un cuadro de eso. Pues nadie me compra cuadros, pero bueno, en fin. Así que no soy tan conocido. Y no, y pues nada, así fue como empezó, como ya empecé a salir mucho a la calle, que es como eso, sí considero que ha sido como algo lo que más me gusta hacer en realidad. Entonces por ese comentario del man empecé a pintar en cuadros, en maderas viejas recicladas y empecé a pegarlas en la calle y me empecé a dar cuenta de que la gente se robaba los cuadros de una, pues eso no duraba ni una noche, nada, esos se iban de una. Sí. Y fue muy brutal como el proceso, porque luego empecé a hacer dibujos y a mandarlos a ampliar y a empapelar en la calle. Luego empecé a hacer cartel con linograbado también a empapelar en la calle. Ya luego me empecé a lanzar como un poco a hacer murales, que fue con el colectivo Muros Libres, que fue bien chévere, porque fuimos como una banda de amigos que empezamos a pintar en las calles.
Y había arte urbano, pero no, Pero había muy no poco, estaba había- muy fuerte, había apenas muy estaba poquito. como empezando a salir. Entonces fue muy bacano como todo ese momento, porque todos éramos todos emocionados pintando cosas y creyendo que hacíamos cosas súper chéveres, pero uno pues obviamente ya después ve lo que uno hacía y como, uy, rayos, cero proceso, pero muy bacano como todo ese proceso, muy bacano la evolución y como cada uno fue tomando su camino y explorando, que de eso nunca se acaba. Sí, es verdad. O sea que, digamos, desde que de un momento de la carrera usted empezó a decir, no, me gustó el muralismo y le quiero hacer el muralismo y meterle todo al muralismo. Sino que yo empecé, eso fue como en el 2002 empezando y así como que yo ya estaba muy metido en la calle, que ya empecé a darle así muy duro. Entonces ahí tuve un viaje a México con la universidad y me fui para México y ahí me contacté con un grafitero. Sí. Entonces el man pues me empezó a involucrar también mucho más como con lo que era el mural y me dio un muro así como de 3 pisos y me dijo como, ¿quieres ser artista urbano en serio? Y el man no me creía, yo le dije, sí, yo quiero ser artista urbano, eso es lo que yo quiero hacer. El man pensó que era chiste y que simplemente era la emoción del momento, porque en México en ese momento estaba en un furor brutal también el hecho de salir en la calle. Mejor dicho, ha sido una época muy fructífera para el arte urbano, pero en México estaba muy fuerte, así como lo está ahora pues, en Colombia Sí. y en el mundo. Entonces yo le decía como que sí, el man me dijo, me soltó un muro gigante, me dio andamios, me dio pintura y me empezó a explicar paso a paso cómo era la vuelta. Y sin embargo terminé el mural, quedé muy contento con ese muro y me dijo como que ay, yo no creo que usted se... ¿Cuáles fueron los movimientos que a vos como que te han influenciado? Movimientos. Ah, pero ya me acordé. Entonces yo cuando estaba en la carrera empecé, pues, estaba viendo como a Van Gogh. Me gustaba mucho el paisaje, me gusta mucho el expresionismo y el impresionismo. Y entonces nada, me estaba yendo como por ahí. Y bueno, fui a México, hice unos murales, aprendí mucha técnica porque en ese momento, bueno, estábamos en eso, sí que el muralismo estaba muy fuerte allá. Y entonces nada, yo me encoqué así a hacer murales así brutal y aprender mucho técnica. Fue algo chévere como que hice fresco, así la técnica más tradicional como del muralismo. Y aprendí mucho de historia, de dónde venía el muralismo, el mexicano al menos de dónde nació, porque era tan fuerte también en su época, porque murió, porque luego llegó todo este movimiento del graffiti y luego después como pues mezclarse con el muralismo mexicano y volverse después de muchos años street art, ¿sí? Como graffiti, y luego llegan artistas y quieren salir a la calle a pintar y luego salen como muralistas, bueno, y tantas cosas que salieron, stencil, bueno, y un montón de cosas nuevas. Sí. Entonces yo estaba como muy empeliculado con eso y empecé a conocer otros artistas muy brutales. El más de más es para mí, de los que más me gusta es Aris. No sé si lo conocen. Aris. Un español así increíble, man, tesísimo. Muralista. Y otros dos que son Best y Designer, que son Etan Crew. Entonces como que yo veía a esos artistas y yo la verdad me mantenía fascinado. Y después de eso empecé a ya conocer como algunos latinoamericanos muy fuertes, porque me parece que el arte latinoamericano, del arte urbano, me parece que tiene mucha fuerza, como retomando mucha ancestralidad, pero haciéndolo supremamente contemporáneo. Digamos Six Mugre, que es de México, que es un man impresionante. También Smith, que me fascina. Ever Siempre, que es así una cosa impresionante. Entonces como que teniendo mucha influencia de muchos lados y como retomando muchas cosas que me interesaban mucho de ellos, y entonces empecé mucho como a trabajar también. Bueno, estando en México ya pensé pues como mi obra personal, mi trabajo personal se vio muy influenciado después del viaje por la identidad, preguntarme qué somos más allá del cuerpo que habitamos. Y esa pregunta sí se ha transformado un montón de veces, porque he trabajado, digamos, el cuerpo sin cuerpo, sino solo la ropa, o multiplicar la imagen, dividirla, rasgarla, Esas serían multiplicarla. las características que definirían más o menos tu estilo. O sea, Sí. con esas características uno ve un mural o un graffiti y sabría que es tuyo. Pues Porque sí, yo digo que uno va construyendo un lenguaje y el lenguaje se construye es a partir de los años, ¿sí?
Y ese lenguaje, si bien tiene muchas características que son técnicas, también hay muchas que son muy fuertes conceptualmente, porque uno puede hacer un dibujo y luego una pintura y luego una escultura y luego un performance, qué sé yo, pero siempre tiene uno que mantener un lenguaje, y ese lenguaje no es como, ay no, es que yo soy Tonra y eso lo dice, entonces eso soy yo, no. La obra misma le va diciendo a uno si es y si va por ahí o no. Entonces, pues nada, eso ha sido como el trabajo que he tenido, siempre es como esa búsqueda constante por el ser. Bueno, ¿vos qué lugares has conocido, qué festivales, ciudades o países gracias al muralismo? Bueno, eso es lo chévere del arte urbano, que pues uno se puede como mover mucho. Y así, he conocido lugares muy pequeños, muy chéveres. Uno por Cali, que se llama... no me acuerdo cómo se llama. No, pero sí, fue un pueblito muy bonito que conocí, que fui a pintar pues, por allá. Fui hasta Florencia, Caquetá, estuve en México pintando en varias partes. Me llevó a Puebla, a Puebla y me llevó a Guanajuato, que son lugares así súper lindos en México. Y no he conocido como mucha Colombia pintando, mucha parte de Colombia pintando, eso ha sido muy chévere. Y este año fue algo bacano y triste porque igual es que nos invitaron a mi esposa y a mí a pintar en un festival en Perú, que es de los más importantes como a nivel latinoamericano, que es en el Callao, pero mi esposa ya teníamos comprados pasajes, teníamos comprado todo, teníamos todo, y se quebró la pierna, pues el pie, entonces se nos dañó ya. Luego a México íbamos al Meeting of Styles, pero también se cayó, ya por cuestiones de la vida, pero pues esperemos que este año que llega vayamos a muchos lugares. Vamos a empezar ahí este año en Ecuador pintando, entonces vamos a ver qué tal nos va. Pero sí, lo llevamos a muchos lugares muy interesantes. ¿Cuál es el trabajo que has realizado que más te ha gustado? Pues no sé cuál es el que más me ha gustado, pero tengo dos como muy favoritos. Uno en Medellín, que fue para el Festival Pictopía, que está en la zona industrial. Y otro que es ahí en la Baja Suiza, Baja Suiza, que es ahí por el Ceder, que es una señora como llena de flores. Eso me agrada el resto. Como en mis murales, así como que sí, que más me parece chévere, eso sí. Entonces bacano. Ahí vamos. ¿Cuál es el mensaje que tú quieres transmitir con tus murales? O sea, como sí. Pues así como mensaje que yo le quiera transmitir a la gente, no sé bien como qué es lo que quiero decirle a todo el mundo, ¿cierto? Pero sí al menos cuestionarlos, no decirles nada, cuestionarlos. Eso me acaba de salir, no fue preparado. No, en serio, quiero cuestionar siempre a la gente, como se pregunte, hey, ¿por qué dos caras? O ¿por qué dos caras iguales? O ¿por qué está cortado? Porque, pero bueno, no eso sé. Salió de algo que vos mismo te cuestionaste. Sí, por lo que les decía ahorita de la identidad, que somos más allá de ese cuerpo. Entonces, si somos algo más allá de este cuerpo que habitamos, tiene que haber algo. ¿Qué es ese algo? Yo lo coloco con imágenes y coloco elementos o quito elementos o fracciono o bueno, lo que hago siempre, pero siempre dejando inquietudes en las personas para que haya algo interesante para el que lo pueda ver. Aparte, digamos, de la pintura, el muralismo, ¿a usted le gusta hacer algo más, digamos, no sé, grabado, escultura? A mí me gusta mucho el grabado, me encanta el lino grabado. Hace días que no hago, pero sí me gusta mucho pues, empapelar en las calles también y ver series. ¿Por qué llegó tu nombre Tonra? Tonra o ratón, Ya. me decían pues Tonra desde el colegio porque me parecía un man que le decían ratón, entonces porque para no ser el mismo, Tonra. Pues así me quedé, entré a la universidad, entré con gente del colegio, entonces todo el mundo me decía Tonra. Para la calle se necesita un seudónimo, entonces Tonra quedó perfecto, como que venía predestinado desde el colegio a que me llamara así. Rollos que usted ha tenido con grafiteros locales o de otros pues lados. No quiero mencionar a los PS, No. pero pues mencionemos, ¿cierto? No, pues uno en la calle se atiene a muchas cosas, ¿sí? Y uno sabe que hay ciertas normas, ciertos parámetros y que también se pueden romper, ¿cierto? No, nada, pues fue como un momento donde, pues como les decía, uno tiene ciertas normas en la calle o no normas, hay respeto, ¿cierto? Entonces, pues había un murito chiquito
pinté el murito todo chiquito que tenía algo muy, muy básico, ya estaba muy dañado, el tiempo lo había deteriorado, pero pues eran unos chicos que son muy Estoy. nuevos, ¿sí? Yo no dije esa palabra, Alex. No, pero sí. Que son muy nuevos, entonces pues nada, simplemente hice algo ahí encima, ¿cierto? Pues de un nivel pues, normal, y entonces ya pues no pasó nada, eso se quedó así. Después fui a pintar un muro ya muy grande, pues más grande, De la Avenida en Santander. la Avenida Santander. Hice unas letras que fueron las que más me han gustado desde hace mucho tiempo, y yo creo que eso también hizo que me doliera un poco, porque igual estoy en la calle y no importa, pero ya en la noche, sin pasar al otro día, lo habían borrado con un hocico, no sé qué, con mala ortografía, re mal técnicamente, sabiendo que cuando uno pinta en la calle, si uno quiere borrar a alguien, lo puede tapar, pero Con con uno algo mejor. mejor, ¿sí? Si uno lo hace en vinílica, entonces tiene que hacerlo con aerosoles, si Pero lo lo quiere tiene que tapar. romper. Si es unas letras muy básicas, pues tienen que ser con un wild style o con algo pues mucho más elaborado, ¿cierto? Entonces pues estos manes no, retois, Retois. no, Mera Cali, no mera... sabían nada o no saben nada, porque igual siguen tapando mucha gente y pues como haciendo cosas muy malas, la verdad, técnicamente, y yo digo que no hay problema que salga la gente a la calle a hacer tags o a hacer cosas quicks, que son cosas muy rápidas, ¿cierto? Pero creo que sí hay que espacio saber qué para es lo todo, que se parce. tapa, y hay que saber de qué manera se hace, porque pues yo no le veo problema que me borren, sí, pero acá haga tiene algo que ser mejor. muy bueno, no algo mejor, porque bueno, también eso no es calificable, porque no, es que era más bonito, ¿no? Porque eso también es de gusto, Sí. pero al menos sí, Siquiera un... sí de buen nivel, técnicamente de buen nivel. Entonces nada, pues fue como ese suceso, y después volví a pintar encima con algo mucho mejor de lo que había, como, ¿cierto? Y volvieron a tapar con algo mucho más horrible. Fuera de eso, la mamá de él era mi estudiante, es mi estudiante en el Banco de la República, entonces fue muy gracioso como todo ese suceso. Pero sí, muy toys, demasiado toys, muy malos, no tienen, yo creo que en la calle, uno en la calle, si uno tiene vocación por lo que hace, uno sabe valorar y uno sabe qué es lo que está haciendo. Esta gente no tiene ni respeto, ni sabe valorar, ni sabe qué es lo que quiere hacer, no sabe nada. A mí me gustaba mucho el que había, el que yo digo que era como en futurismo, que era en caricatura con el Suárez Boys. Considero mi obra como futurista, sino que a mí me gusta mucho, yo empecé genere como a movimiento. aprender mucho el impresionismo, que era capturar la luz. Después el expresionismo, pues en su época fue algo muy fuerte, pero siento que sí, mi trabajo se volvió muy de arte expresionismo, pues expresionismo contemporáneo, llamémoslo, pero sí, como que va por ahí como mi trabajo. ¿Cómo es su actividad? ¿Usted se levanta? No, yo no tengo un ritmo, todos los días pinto o dibujo algo, todos los días, pero no sé si son muros o son cuadros o son cosas muy chiquitas. De repente sale mucho trabajo. Ahorita viene un proyecto muy interesante, están muy invitados. Ojalá todo el mundo en Bellas Artes cayera. Se va a hacer un Cuéntelo. mural en Villahermosa, Mural en Villahermosa. macro mural, entonces se va a pintar como toda la comuna. Entonces ahí estoy como muy interesado en ingresar al proyecto, ¿no? Usted antes de empezar un mural, ¿qué es lo que usted primero empieza a hacer? Pues igual uno siempre que tiene que tener es claro el dibujo, por un lado, Sí. bueno, la idea, bueno, sí, el dibujo, y ya después, digamos, hay muchas herramientas hoy en día. Pues antes uno podría trazar como una cuadrícula, ¿cierto? O hay una aplicación que se llama, bueno, hay muchas, en Photoshop se puede hacer, yo la hago en el celular en Photolayers, que es, yo tengo ya la imagen, mi boceto, y trazo unas líneas en el muro, Las líneas guía. unas líneas guía, luego junto las dos y ya tengo la imagen, entonces es súper breve, y ya de ahí es simplemente como color. Igual lo mismo se hace en muros a gran formato. Sí. Sí. El muro más grande que usted ha hecho ha sido de ¿cuántos metros aproximadamente? ¿O qué? ¿O No, pisos? No sé, yo creo así de alto por ahí 3 pisos, y de largo por ahí una cuadra, no sé, yo creo que esas han sido las dimensiones que he hecho, pues así como más grandes. ¿Y qué?
Ya. Usted, Pues yo digo, sí. es que también uno se acomoda mucho como a la manera en la que va trabajando siempre. Hay unos que son muy pictóricos, son muy de mancha, otros que son muy de dibujo, entonces siempre todo cambia demasiado cuando se está en el proceso personal de cada persona. Entonces es como complicado a veces decir, yo cuento mi experiencia, ¿cierto? Yo pinto Sí. de esa manera. Yo siempre trazo como unas líneas, guías y empiezo a fondear, ¿sí? Pero hay muchas personas que lo hacen de manera muy diferente. Entonces como la vuelta. Normalmente, digamos, para un mural como este, ¿cuánto se demora? ¿Cuánto lleva usted en esto? Digamos que usted quiera tirarle lleno, lo sacó en horas, que lleno. Un día, más o menos. En un día usted se saca este mural. Sí, porque igual es algo ya predeterminado, pues como que ya, digamos, uno ya se vuelve a veces tan técnico que simplemente se vuelve una cuestión, sí, como luego Sí. técnica. Bueno, muchas gracias ahí como por la entrevista. Pues nada, motivando como a toda la gente, más que todo artes plásticas, para que siga constante. Yo creo que el arte es pura constancia y ser sincero con uno mismo. Yo creo que es lo único que hace que uno progrese o que uno pueda llegar a algún lado con lo que uno quiere. Y eso igual en cualquier cosa. Entonces, pues nada, la buena. En esta obra del artista podemos ver que usa un formato vertical y que la línea visual comienza con la línea intermedia que podemos ver que divide el dibujo y corta con los dos ojos de los rostros. Esta línea lo que me permite a mí es pasar de un rostro al otro y hacer que esos dos dibujos puedan verse como uno solo. El esquema compositivo es balanceado, ya que por lo mismo, como tenemos una línea que nos permite ir de un extremo al otro, genera esta misma forma de una balanza. El espacio donde se ve ambientada la obra nos dice que es una construcción que se está realizando. Hablamos con Tonra y él nos contó que la intención de esta obra era ver cómo con el paso del tiempo esta misma se iba deteriorando mientras que la construcción que se estaba realizando iba avanzando. Los colores que utiliza el artista en esta obra son colores fríos. Esto nos genera una armonía con lo que está a su alrededor y nos genera sensaciones de reposo y quietud. La implicación que tiene el artista con esta obra al poner estos tonos fríos tiene mucho sentido con lo que él desde un principio quiso hacer con la obra. Como ya lo había mencionado, Tonra hizo este dibujo justo al frente de su casa donde estaban haciendo una construcción, lo que él obviamente sabía que con el paso del tiempo la misma obra se iba a dañar y ya no iba a ser igual. Sin embargo, él quería eso, el ver cómo su obra iba pasando por varias etapas donde se iba deteriorando y él poder llevar registro y cuenta de eso. Pinto bombas a mi compás, no te rompas. Por la boca escupo rap, son como rocas. Se pigmentan pensamientos sobre el clap. Salto un muro y te aseguro que no duro en terminar. Vomito un ácido de tinta y no sé cómo describirlo. Las calles me lo cuentan y aquí estoy para escribirlo. Somos esto, el arte nos cambió y por supuesto dibujo como un brujo y no somos igual que el resto, soy exacto. Gotea la tinta en cada paso, retracto el acto de lo abstracto, fluyo en cada trazo y me paso. Vigilo, paso el brazo con sigilo, corro el riesgo de un fracaso. Si me mira no me fío, ya estoy lleno de líos. Somos fríos en teoría, la pintura es mi estructura. Si hablo de mi anatomía, líate toda la noche, decoloro el oro y la paso pensando cómo es que decoro la ciudad. I'm so high, so high. I'll be getting money till the day that I die. I'm so high, so high. I'll be getting money till the day that I die. I'm so high, so high. I'll be getting money till the day that I die. I'm so high, so high. I'll be getting money till the day that I Y die. de hecho, anoche tuve que subir al techo, destapar las válvulas, mis Nike saben lo que he hecho. Soltar la mano un rato, no sabes lo que cosecho. Y salgo al acecho, el corazón se me sale del pecho.